La segunda semana Complutense de las Letras, entre el 23 y 27 de abril del 2012, ha sido dedicada a la figura del profesor universitario José Luis San Pedro, economista y novelista y persona relevante en la sociedad contemporánea. Se han realizado varios actos, entre ellos se ha organizado una exposición sobre los libros, las lecturas que han influido en la vida y en la obra de José Luis San Pedro. Esta exposición se ha situado en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aquí vamos a tratar de reflejar un poco el contenido de los libros y el porqué y la influencia que han podido tener en José Luis San Pedro. En esta primera estantería, esta primera vitrina, se ven algunos de los libros de su primera adolescencia, incluso, bueno, libros de carácter juvenil. Como vemos, José Luis San Pedro vivió en Tánger durante los primeros 13 años de su vida y entre 1917 y 1930, y en el 1930 se trasladaron a vivir a Aranjuez. Su padre de José Luis San Pedro era médico militar y, bueno, pues tenía traslados a cargo, era director de hospitales militares. En esta primera vitrina, como digo, se ven algunas de sus lecturas. Por ejemplo, aquí La agricultura elemental española, de Juan Tantí Cereceda, que es una obra que tuvo que estudiar para aprobar el bachillerato. Esta es la edición de 1935, pero él estudió la edición de 1933 estando en Aranjuez. También tuvo unas primeras lecturas a Pérez Galdós, incluso a Antonio Machado, Juan de Mairena y los Proverbios y Cantares, y él menciona como el primer libro, estando en Aranjuez, estando en casa de un amigo, vio que estaba ahí Ivanhoe, y entonces se lo pidió a su amigo, pero el padre dijo que no era una lectura para un niño tan pequeño. Fue a su casa, se lo comentó a su padre, el médico militar, y este rápidamente le compró una edición de Ivanhoe, de Walter Scott, que José Luis San Pedro siempre ha considerado que es el primer libro propio. El primer libro propio que tuvo él, ¿no? También ha mencionado como lectura David Copperfield, Charles Dickens, y aquí, bueno, hemos puesto unos libros en francés porque la madre de José Luis San Pedro era de la colonia francesa de Argelia y él desde muy pequeño aprendió francés y también leyó en francés desde muy pequeño. Y más lecturas juveniles adolescentes de José Luis San Pedro, pues es, como no, Julio Verne o incluso Gustavo Adolfo Bécquer, igual que aquí teníamos a Antonio Machado. Son lecturas juveniles. Estos comentarios se comentan aquí en estos expositores verticales donde están las referencias bibliográficas y los comentarios. Y bueno, esta sería una primera vitrina. Una segunda vitrina que tenemos aquí ya van siendo lecturas de mayor enjundia, porque hace referencia a obras ya, bueno, pues, por ejemplo, él siempre ha mencionado que ha leído de joven a Juan de la Cruz y a Teresa de Ávila, aunque quizás dice que le interesa más Juan de la Cruz que Teresa de Ávila, y explica claramente el porqué. Dice que es por el tratamiento sobre la mujer. Estando en Aranjuez y estando ya viajando con frecuencia a Madrid hasta que se trasladó en el 35 a Santander, pues él, por ejemplo, asistió a una obra de teatro, a Eloísa trabajó de un almendro de Javier Poncela, la cual le gustó muchísimo y a partir de entonces siempre tuvo interés por el teatro. También leyó a Blasco Ibáñez. Aquí ponemos, por ejemplo, La Barraca, una obra impresionante. Él tuvo la oportunidad de leer la primera edición española del libro de relatos Quain Fugro Jayo de Sylvus Anderson, que se publicó en el 32, y le gustó muchísimo por el carácter que tiene de obra, que trata en una pequeña ciudad de un estado del medio oeste en Estados Unidos, y el carácter de los tipos populares, el carácter de los personajes. Siempre le ha gustado mucho ese tipo de literatura. Como digo, en el 35, una vez que había aprobado ya las oposiciones al cuerpo pericial de aduanas, José Luis San Pedro, después de estar 2 años en Madrid en la escuela oficial, se traslada a Santander. Es muy joven todavía,
tiene 18 años, y allí entró en contacto con un amigo suyo que también se trasladó y con otros personajes como Estanislao de Abarca, y bueno, pues tuvo la oportunidad de leer ya pues una poesía, un tipo de poesía que no había leído hasta ese momento, como eran las antologías de Gerardo Diego, que fueron muy importantes porque él vio que había otra manera de hacer poesía que no la poesía tradicional del siglo XIX. De hecho, de esa época es cuando él compuso un centenar de poemas que la mayoría están todavía inéditos. Como vemos, ahí está Gerardo Diego, las antologías poéticas, Juan Ramón Jiménez. También, allí estando en Santander, también tuvo unas lecturas sobre los ensayos, como son literatura ensayística, como son los ensayos de Michel de Montaigne o del Padre de Feijóo. Aquí hemos puesto pues, bueno, una edición de Teatro Crítico Universal. A él, pues estando en Santander, como mencionaba en la estantería anterior, la vitrina anterior, él conoció a Estanislao de Abarca, el cual le introdujo en la figura de Miguel de Unamuno. Estanislao de Abarca era un admirador, 30 años mayor que José Luis de San Pedro, era un admirador de Unamuno, y de hecho José Luis de San Pedro cuenta que tenía un busto en bronce de Miguel de Unamuno encima de un piano, ¿no? Entonces, José Luis San Pedro asistía a la casa de Estanislao de Abarca, y ahí, bueno, pues él empezó a leer a Unamuno, y incluso la lectura de este libro de vida de Don Quijote y Sancho le reconcilió a José Luis San Pedro con el Quijote, Don Quijote de la Mancha, el cual le habían obligado a leer en el instituto, y él pues lo odiaba profundamente. Pues él sí toma contacto con toda esta literatura española del 98 y como hemos visto del 27, Valle Inclán, también Azorín le gusta muchísimo, Pío Baroja él cuenta cómo había leído las obras completas de Pío Baroja y Eugenio II. Estanislao de Abarca era muy amigo de un grupo de escritores de Madrid, concretamente de José María de Cosío, que es el autor de la Enciclopedia de los Toros. A la terminación de la guerra, como José Luis San Pedro se desplaza a trabajar al Ministerio, a la oficina de aduanas del Ministerio de Gobernación, Estanislao de Abarca le recomendó para la asistencia de la tertulia de José María de Cosío. Ha sido la única vez en la vida de José Luis San Pedro que ha asistido a una tertulia literaria con regularidad, entre el año 41 y 44. Y allí pues conoció a personajes como el propio José María de Cosío, lógicamente era en su casa, Antonio Díaz Cañabate, que son otro crítico taurino como Cosío, y también literatos, poetas. La figura más emblemática, más importante de esa tertulia era Eugenio II, y a la cual también asistía en alguna ocasión Gerardo Diego, el famoso poeta Gerardo Diego. Aquí en esta estantería también hemos puesto un libro, una recopilación de la obra de Valentín Andrés Álvarez, ensayo, narración y teatro. Valentín Andrés Álvarez fue profesor, a partir del año 44 fue profesor de José Luis San Pedro en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. Primero profesor y luego compañero y colega, y ambos compartían sus inquietudes literarias. De hecho, preguntado José Luis San Pedro por su relación con Valentín Andrés Álvarez, él dice que con él jamás hablaba de economía, que siempre hablaba de literatura. También era muy aficionado Valentín Andrés Álvarez al teatro, y también compuso alguna obra teatral, como se sabe que José Luis San Pedro compuso escribió 2 obras teatrales y escribió el libreto de una revista musical, de un teatro musical que se interpretó en Madrid probablemente en la temporada 1951-52. Dentro de las lecturas de José Luis San Pedro resulta muy sorprendente encontrarse cómo él cita con frecuencia a la poesía sufí. Él descubre, muy enamorado de la poesía, descubre la poesía sufí con sus frecuentes viajes a Francia. Cuando él viajó muchísimo a Francia porque sabía inglés y francés, y el ministerio le pillaba con frecuencia todo tipo de reuniones, las reuniones de la OCDE, por ejemplo, y él descubre ya los poetas persas. Y él siempre ha hablado, aquí hemos hecho una exposición, en esta vitrina, un conjunto de libros que son unos libros que son lo que podemos denominar en algún caso libro objeto, porque son libros maravillosos, bien encuadernados, con unas láminas increíbles. Como vemos, aquí están pues el poeta Attar, aquí hay el libro de los secretos y la conferencia de los pájaros. Un poeta del que él habla muchísimo es Jalá, 2 ediciones diferentes de Diván, los poemas del amor y vino. Ahí tenemos, también de Rumi, tenemos un par de obras de Rumi, y él, como buen académico, pues no solamente lee la obra concreta literaria, sino que también intenta aprender algo sobre estos autores
poetas persas a través de la crítica y la historia literaria. Por eso él de Francia se traía libros como por ejemplo los de Louis Massignon o los de Henry Corbin, que él profundizó bastante, profundizó tanto que hasta llegó a recibir clases de árabe para poder leer a estos poetas en la lengua original. Y dice que, bueno, que algo ha entendido la caligrafía, aunque no la entendiese. Como él vivió en Tánger hasta los 13 años, pues algo le quedaría en el oído de la lectura de oír hablar en árabe. Bueno, ahí tenemos otra obra de Henry Corbin, el crítico literario, y de Louis Massignon. Y desde luego él destaca siempre las Rubayatas de Omar Khayyam como una obra que le ha impresionado muchísimo. Y también, aunque aquí esta vitrina va sobre la poesía persa, nos encontramos con Eli King. Eli King, pues bueno, también le ha influido a la hora de escribir. Y ya en la última vitrina que hay aquí, pues nos encontramos a otro tipo de obras de literatura europea y universal que le han afectado, que le han interesado. Por ejemplo, William Shakespeare, o él dice siempre que la novela más importante que ha leído ha sido Guerra y Paz de Tolstoy. También ha destacado, por ejemplo, Thomas Mann, La montaña mágica, o Cristo de nuevo crucificado de Nikos Kazantzakis, probablemente más conocido por su obra Zorba el griego. En cuanto a narradores de relatos, le ha destacado a Maupassant, a Anton Chekhov. Aquí ponemos un pequeño librito con recopilaciones de artículos de Chekhov. Y en cuanto a sus contemporáneos, pues él ha destacado siempre, por ejemplo, a José Saramago, con el cual ha compartido incluso inquietudes políticas y sociales en los últimos años. Otros autores que han influido, también contemporáneo, ha sido Fernando Pessoa, Cavafis, y aquí, está Rilke, que aunque no sea un contemporáneo suyo, pero siempre lo ha tenido presente. Y aquí acaba esta